Muy buenas noches, chicos. Em, no sé si me pueden confirmar si se me escucha y si se ve la pantalla. Creo que sí. Bueno, en caso no, normal. Me aviso. Este, ya, gracias. Bien, bueno, bueno, buenas noches, chicos. De verdad, muchísimas gracias em, en primer lugar, por inscribirse en la asesoría. Y sé que em, espero que las clases, o los tips y los datos que le pueda proporcionar durante este corto mes les sea de gran ayuda, tanto para poder pasar el curso sin mayor problemas y claro, también para conocimiento propio, ¿no? Y bueno, creo que la mayoría ha estado ya conmigo antes, pero para los nuevos yo bueno, soy Juan Zapata, sigo siendo parte de la facultad. Ya he llevado este curso, ¿no? Hace poco y bueno, lo pasé sin lo pasé sin mayor dificultad y la verdad fue un curso muy bonito, fue un curso de los que más me gustaron en el ciclo, en el décimo ciclo, ¿no? En el décimo ciclo y por eso pues, me animé a dictarlo, ¿no? Ustedes van a ver que traumatología es muy resolutivo, eso es lo que me llamó mucho la atención. Es algo que tienes el diagnóstico y ya sabes qué hacer. Eso es bien, bien rápido, por así decirlo, ¿no? Y al menos esa fue mi impresión en el tiempo que estuve rotando ahí. Em, Antes que nada, y bueno, mientras vamos hablando un poco, vayan haciendo el pretest, ¿no? Para que, como siempre, ustedes ya saben, ¿no? Hay un pretest y hay un posttest. En lo que respecta a las asistencias, chicos, miren, les soy bien sincero, a mí el tema de si están presentes o no en la clase no es, eh, para mí no es fundamental, porque yo sé que pues muchos de ustedes tal vez se les cruza o no, algunos incluso me han escrito que están de viaje o que están en pleno regreso, en fin. Y así puede suceder diferentes cosas, ¿no? Naturalmente. Lo que a mí sí me interesa y lo que yo les pido a ustedes, porque si ustedes se han inscrito a una asesoría, por más que yo aún siga siendo alumno y todo, el hecho de que ustedes se hayan inscrito a una asesoría es porque tienen la intención de ser asesorados. Y para yo poder asesorar, necesito saber cómo les va, qué tal, qué tan bien se transmite lo que yo trato de explicar, qué tan bien se recibe, qué cosas puedo poner de mejor manera, en fin. Pero para eso necesito compromiso de ustedes. Esta clase, y como todas las demás, está siendo grabada y yo haré todo lo posible para subirla lo más pronto que pueda. Pero más allá de si están presentes o no en la clase en vivo, yo lo que sí quiero es que me resuelvan el pretest y el post-test. Eso para mí es lo fundamental, porque eso me demuestra, en primer lugar, que vieron la clase, independientemente si es en vivo o es en video. Y en segundo lugar, que se interesan por practicarlo. O sea, más allá de ver una clase y en fin, o sea, ese pasito extra que dan, que tal vez es un poco tedioso, hacer post-test y pretest y lo que sea, ese pasito extra que dan me demuestra a mí o me da a entender a mí que efectivamente ustedes quieren que de alguna forma se vaya viendo su evolución, ¿no? Y entonces por eso yo, más allá de la asistencia, para mí la asistencia es que tengan el pretest y el post-test, independientemente de la nota. Pero para mí esa es la asistencia, que hagan los dos. En el momento que sea, claro, no va a ser después de acabar el mes, ¿no? Pero o sea, en un plazo prudente de días, mientras el pretest y el posttest esté hecho, pues muy genial. Y es mejor para mí porque así puedo ver pues qué tal les va. Y por eso también va el segundo punto, que hagan el pretest y el posttest a conciencia, porque la única persona que va a ver esas notas soy yo al final. Y en base a esas notas yo puedo pues em, acercarme a uno de ustedes, a mensajearlos, decir, oye, veo que no estás saliendo muy bien en los test, quieres que refuerce algún concepto, tal vez algo no lo pude explicar muy bien, y en fin, bueno, diferentes cosas. Y eso para mí es importante, porque al final de cuentas, si yo también me he inscrito como asesor, es porque quiero asesorar, por así decirlo, si me entienden. Entonces, es un complemento entre ustedes y yo. Y, y si ambas partes nos comprometemos, pues yo creo que podemos llevar este curso muy bien. Yo, como les he dicho, he estructurado el curso. Son 4 o 5 semanas aproximadamente. La primera semana es como introducción, ¿no? Como esta clase y una más que podemos tener la semana. Y las siguientes semanas vamos a ver fracturas de miembro superior, fracturas de miembro inferior
Y la última semana podemos ver tumores óseos y, y alguna que otra adicional que podemos ver por ahí. Pero más o menos está estructurado así el curso, 2 clases por semana, ¿no? La de hoy día es un poco introductoria, un tema un poco general, como son las fracturas, pero también muy importante, ¿no? Si bien creo que todo lo que se ve en traumatología son fracturas, básicamente. Creo que es lo que van a ver ustedes, pero full fracturas. Si bien es cierto, cada fractura de cada hueso tiene su particularidad, porque si no sería muy fácil con esta clase que tenemos todo el curso, ¿no? Yo también pensé eso, pero cuando ustedes van a ir viendo, ¿no? Indudablemente van a ir viendo que cada hueso, cada zona tiene su fractura como tal, tiene sus propias características. ¿Qué clasificación tiene? Tal vez eso sea, yo creo que tal vez de los puntos más tediosos, que también fue muy molestoso para mí, es el tema de las clasificaciones, porque cada fractura de cada hueso, hasta de cada área de cada hueso en algunos casos, tiene su propia clasificación. Yo hoy día les voy a hablar de clasificaciones como tal generales, ¿no? Pero de ahí cuando veamos fracturas de radio, cúbito, fémur, trapézio fémur, en fin, gran número de esos huesos tienen su propia clasificación, incluso algunos de ellos tienen clasificación dependiendo del área donde se ve afectada, ¿no? Entonces, eso es un poco tedioso porque las clasificaciones, si bien es cierto, algunas son intuitivas, otras son un poco más memorísticas, ¿no? No hay mucha más vuelta que darle. Pero sí, a veces también es preguntada, otras veces es preguntada la consecuencia de esa clasificación, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Pero bueno, eso ya se irá viendo poco a poco. Por favor, tienen el pretest. Vamos a ver, acá lo tengo yo para ver cuántos. Tres. ¿Cuántos somos? Ajá, falta, somos 23. Ya, sigan llenando, no hay problema. Este, y eso, chicos, o sea, y ¿qué está diciendo? Ah, ya, de las clases. Sí, básicamente eso, 2 clases a la semana. Vamos a. Lo bueno también es que como los temas no son tan extensos, se puede agrupar varios en una sola clase sin necesidad de ser tan extensa, ¿no? Podemos agrupar de 2 a 3 temas o huesos, ¿no? Lo queremos ver así, por huesos, por clase. Porque no es tan largo los temas, ¿no? Al final de cuentas, si el hueso se rompe, hay una clasificación para esa ruptura, sino que se hace con esa ruptura tratamiento, qué zonas adicionales afecta esa fractura, qué lesiones ligamentarias, nerviosas, vasculares, eso, y cómo lo trato, y algún otro dato extra, ¿no? Básicamente es eso, cada hueso tiene eso. Y que por favor vayan en el pretest. Pensemos. Bien, entonces hablemos un poco de las fracturas. Para hablar un poco de las fracturas hay que también hablar de definiciones, ¿no? Siempre me parece muy bueno hablar de definiciones para hablar como realmente es, ¿no? Una fractura como tal va a ser una interrupción de la continuidad ósea, ¿no? Naturalmente el hueso, pues, tiene sus diferentes capas, periósteo, hueso, pues, em, clavicular, en fin, la parte compacta, la médula ósea, en fin. Pero en sí es una estructura que se podría ver desde fuera, pues, continua, ¿no? Uniforme. Una fractura es como tal interrupción de esta continuidad, ¿no? No hay este, mayor detalle que hablar de las fracturas. Ahora, una fractura, si vemos en la imagen que es la total, ahí por ejemplo vemos una fractura completa, ¿no? Pero también hay fracturas incompletas que no precisamente se ven pues así súper desviadas, sino que tal vez es solo una parte. Eso también es una fractura. Siempre y cuando la continuidad ósea se ve comprometida, hablamos de fractura. Cuando hablamos de luxación, va a ser una luxación, va a ser una pérdida de la congruencia articular, ¿no? En una articulación, por diferentes motivos traumáticos y en fin, si se luxa, hablamos de luxación, es que sea pues descolocado, ¿no? Una luxación es porque se ha descolocado. Las luxaciones en algunos casos son emergencias traumatológicas porque puede haber lesiones de la cápsula, ¿no? La cápsula articular y los ligamentos, y de los ligamentos que en esta se encuentren, ¿no? Una luxación, si ocurre más de una vez, pues es como una luxación, si es más de una vez, va a llamarse recidivante, ¿no? Y si es más recidivante, y si es más de 3 semanas, y la luxación se llama inveterada, ¿no? Una luxación es importante
tratarla con rapidez, ¿no? Porque se puede armar diferentes consecuencias, ¿no? Pseudoartrosis, artrosis como tal. Es importante manejarla con rapidez. Y estas de más de 3 semanas, pues su tratamiento ya es más quirúrgico, ¿no? En las otras pueden ser, pues, no quirúrgico, ¿no? Sino posiblemente tracción, y en fin. Y también existe la combinación, una luxofractura, que como tal, sin mayor, sin mayor confusión, es la suma de las dos, una luxación y una fractura. Por ejemplo, en la imagen que vemos aquí, es una fractura que vamos a ver más adelante cuando veamos fracturas de miembro superior. Esta se va a llamar la luxofractura de Monteggia. Y de Monteggia. Esta luxofractura de Monteggia va a ser, como vemos en la imagen, la fractura del cúbito, ¿no? En la parte proximal, con la luxación del radio, ¿no? En la parte también proximal. Fractura de cúbito y luxación del radio, ¿no? Esa es la fractura de Monteggia. Y tiene su contraparte, la fractura de este, de Galeazzi, la luxofractura de Galeazzi, perdón, la luxofractura de Galeazzi, que es al revés y abajo. Sí, es un poco confuso, la verdad, a mí también se me confundía bastante, pero eso lo veremos con más calma en su momento. Ahora lo importante es que recuerden que también existe una luxofractura. Siguiente. Un momento, disculpen. Listo, continuamos. Formas de lesionarse, pues hay muchas, ¿no? Hay mecanismos vamos a hablar en base a la energía, este, mecanismos de alta energía, como los accidentes de tránsito, caídas de gran altura, laborales, en fin. Estas lesiones de alta energía generalmente me generan un trazo con minuto, que vamos a ver más adelante, ¿no? Un trazo con minuto, que básicamente es que si el hueso ustedes ven que naturalmente se puede partir en dos, ¿no? En un trazo con minuto se hace como pequeñas partecitas, muchas pequeñas partecitas. Es un trazo con minuto debido pues a una lesión de alta energía. Caso contrario, una lesión de baja energía, una caída de desnivel, en ocasiones de eventos deportivos y en fin, generalmente me generan un trazo simple, ¿no? Un trazo que pues es tan solo una línea, por así decirlo. Traumas directos, ¿no? Una caída alrededor del codo, o traumas indirectos, ¿no? Y caerse sobre la mano estirada puede también lesionar la parte del radio de la mano, pero también puede lesionar la parte del hombro, ¿no? En fin. También tenemos las fracturas patológicas, ¿no? Fracturas patológicas como el caso de osteoporosis, osteomalacia, tumores óseos, metástasis a otros tumores, incluso enfermedades también que afectan al hueso como enfermedad de Payet, ¿no? Y también fracturas por fatiga, ¿no? Fracturas generadas por unos microtraumatismos constantes, ¿no? Naturalmente, si uno somete el hueso a un estrés, ¿no? Físico, el hueso va, va dañándose. Pero bueno, fisiológicamente la remodelación ósea siempre es constante, ¿no? Por parte de los osteoblastos y en su contraparte con los osteoclastos, ¿no? Es natural. Pero si hay un estrés demasiado excesivo, pues ya el proceso de remodelación tampoco es instantáneo, se ve interrumpido y puede generarse fracturas por fatigas, ¿no? De estas facturas por fatigas que a veces también suelen preguntar, yo les recomiendo que estas dos que les voy a decir las pongan en una flashcard, ¿no? Como también les he dicho en el curso pasado, que una flashcard es muy bueno para estudiar. Vamos a hablar dos, de la fractura del recluta, ¿no? O del Deutschlander, que va a ser una fractura de la diáfisis del segundo o tercer metatarsiano, ¿ok? Segundo o tercer metatarsiano. Del segundo o tercer metatarsiano. ¿Ok? Esa es una. Y la otra va a ser la fractura del atleta, que va a ser más o menos en la base del quinto metatarsiano, como vemos en la foto. ¿Ja? Base del quinto metatarsiano. Quinto metatarsiano. ¿Ok? Son dos noditos que yo sí les recomendaría que lo tengan presente porque a veces vienen preguntas así, chiquitas, que
son importantísimas no fallarlas, ¿no? Entonces, claro, y ahora que justo hablamos de estas fracturas con nombres propios, eso también es otro dato importante. Muchas preguntas de traumatología son fracturas de nombres propios o que involucran nombres propios, ¿no? Fracturas de Coles, de Smith, Monteglia, Galeazzi, en fin, vamos a ir viendo más adelante que hay muchos nombres propios y que se lo preguntan, ¿no? Entonces, es importante memorizarlas o también asociarlas, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Qué década de las fracturas y las luxaciones, no? Creo que es un poco intuitivo qué clínica podemos encontrar en una fractura y también en una luxación. Ambos comparten tres grandes características, pero vamos a hablar un poquito, unos datitos extra de estas, ¿no? Naturalmente, cuando hay una fractura y una luxación, lo primero que siempre va a haber, ¿no? Cuando ustedes vengan, cuando ustedes estén ahí en la guardia, lo que sea, dolor, ¿no? Siempre va a haber dolor. Uno si se cae, o sea, se cae, yo qué sé, de acá, o sea, o poniéndose la mano, o se doble el tobillo, uno no va al doctor si es que no siente dolor, ¿no? Entonces, lo primero es dolor. Después, naturalmente, vamos a ver que va a haber una inflamación, ¿no? Una tumefacción de la zona en la cual se ha visto involucrada, ¿no? Entonces, una inflamación. Y por último, va a haber pues una deformidad. Tal vez algunos casos más perceptible que en otros, pero vamos a poder ver alguna deformidad en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando te doble el tobillo, pues el pie como que se te queda así. Vamos a ver que en fracturas, cuando uno cae sobre la palma de su mano, la mano toma una forma en particular, que sí lo he visto y efectivamente es verdad. He tenido la oportunidad de ver fracturas como tal, como se menciona en la teoría, ¿no? Que la mano queda así, como bayoneta, como dorso de tenedor y todo eso. Vamos a ver más adelante. Sí, efectivamente es así. La traumatología es muy visual. Entonces, la última característica va a ser deformidad. Entonces, dolor, inflamación y deformidad. Si a estas nosotros le agregamos alguna que otras características, podríamos inclinarnos más por una u otra, ¿no? O fractura o luxación. Tal vez si el paciente, además del dolor, inflamación y deformidad, nos viene con una impotencia funcional, ¿no? Imposibilidad, imposible, no pueden accionar el miembro, en fin, lo que sea que se está afectando, podemos relacionarnos más a una fractura. Si le agregamos crepitaciones, tal vez a la zona, fractura también. Si le agregamos también, ¿qué más? Impotencia funcional, crepitaciones. Por ejemplo, si el dolor es muy grande, el dolor es muy, muy alto, así bastante, podemos pensar en luxaciones también, que son muchísimo más dolorosas. Pero en general, al final de cuentas, todo se diagnostica mediante imágenes, ¿no? En la mayoría de casos. Pero hay alguno que otro datito adicional que podemos hablar. Sigamos. La clasificación de las fracturas. Para clasificar una fractura, chicos, hay muchas formas. Y como les he dicho, cada fractura de cada hueso tiene su propia clasificación prácticamente. Pero yo les quiero hablar hoy día de las generalidades de una fractura, ¿no? Según qué podemos clasificarlas de manera general. En primera instancia, y creo que lo principal y lo fundamental es según el trazo, ¿no? ¿Cómo se ha fracturado, ¿no? ¿Qué líneas o qué trazos ha formado momentos de fracturas de ese hueso? El primer trazo, como les había dicho anteriormente, es el trazo simple, ¿no? Un trazo simple, un trazo directo que solamente me genera dos partes, ¿no? En este caso vemos en la imagen una fractura de un trazo simple completa, ¿no? Vemos que la totalidad transversal del hueco, pues se ha dividido, ¿no? Pues, hay otras, por ejemplo, que puede ser incompleta, pero el trazo sigue siendo simple, ¿no? Este trazo simple, ¿no? Dependiendo de cómo se va orientando, podemos pues también hablar un poco más específicamente, ¿no? Si el trazo vemos que tiene una forma oblicua, pues oblicuo. Y si tiene una forma espiroidea, como ustedes ven en la imagen, ¿no? ¿Me entienden en la imagen de forma espiroidea? Pues es espiroidea. No hay mucho que hablar ahí. Ahora, tercer segmento. Un trazo de tercer segmento, su mismo nombre lo indica, la fractura desprendido, un tercer segmento. Ya no hablamos de dos. Ya no hablamos solo de dos partes, sino de un tercero también. No hay mucho más. Y la famosa fractura con minuta que les digo. Como ven, la fractura con minuta es como una trituración, ¿no? Como una trituración de esa zona fracturada, ¿no?
Son fracturas muy complicadas, ¿no? Porque hay muchos pedacitos, no todo va a funcionar, y en fin. Entonces, esas 5 clasificaciones más o menos podemos hablar según el trazo. ¿Pueden encontrar alguna que otra más? Sí, los invito a seguir revisando los trazos, pero en líneas generales yo quiero que saquen con esto. Siguiente, ¿según qué más? Según la anatomía. ¿Dónde fue la fractura? ¿En la diáfisis del fémur? ¿Fue en la metáfisis? ¿En la cabeza? ¿En, en proximal, distal? ¿Fractura en diáfisis proximal? ¿Diáfisis distal? ¿Epífisis? En fin, según la anatomía del propio hueso, ¿no? ¿Dónde fue la fractura? Y también según el desplazamiento. ¿La fractura se rotó? Vemos acá como el fémur, la parte de atrás, la parte distal, por así decirlo, que debe estar para adelante, se ha rotado. Acá vemos que se ha como angulado, ¿ve? Vemos acá que una parte se está abriendo, otra parte se está abriendo y acá se forma un ángulo. Otra es que se ha hecho una traslación, por así decirlo, que ya no están en el mismo eje, ¿no? Ya no están en el mismo eje, sino que ya cada una se ha separado. O si está impactada, ¿no? Vemos que acá ya uno está por debajo del otro, ¿no? Está impactado. ¿De qué más podemos hablar? Según el compromiso de tejidos blandos, importantísimo, una fractura está abierta, ha traspasado esa barrera, ¿no? De la piel, ya sea mucho, ya sea que haya salido mucho, ya sea que haya salido poco, o se mantuvo cerrada, no traspasó y queda todo adentro. Alrededor de 5 formas de poder describir una fractura, de poder hablarla. Bien, hemos hablado de la clasificación. Ahora, para diagnosticar una fractura, solamente es con radiografía, o podemos solicitar algo más, ¿no? Evidentemente se puede solicitar algo más. Principalmente va a ser la radiografía, ¿no? Es lo más rápido, es lo menos costoso, lo que hay en todos los hospitales, ¿no? Ustedes van a ver que siempre que hay un paciente, sospechas, lo que tú quieres, que sí, que no, siempre van a pedir una radiografía, siempre, para confirmar o para descartar. Es muy difícil que simplemente se le regrese a la casa, ¿no? Igual siempre se pide para confirmar o para descartar. Entonces se confirma con una radiografía simple, pero acá hay un detalle que es importantísimo que siempre lo tengan en mente, que siempre es en 2 proyecciones, ¿ok? Siempre va a ser en 2 proyecciones. Va a ser una anteroposterior y una lateral, ¿no? Una anteroposterior y otra lateral. Porque, pues, evidentemente podemos ver desde un anteroposterior que el hueso está fracturado, pero de una lateral podemos ver si qué tan desplazado está, en qué zona se está involucrando, ¿no? Entonces siempre se pide 2 proyecciones, anteroposterior y lateral, nunca se olviden de eso. Ahora, después tenemos los los 3 grandes clásicos de recursos visuales, ¿no? Para poder investigar un poco más dependiendo del tipo de lesión. Una tomografía para descartar, ver con más detalle, indudablemente fracturas articulares, ver partes ligamentarias, al igual que una ecografía, al igual que una resonancia magnética, ¿no? Resonancias magnéticas, tomografías sin contraste en su mayoría, con contraste para descartar lesiones tumorales, y en fin, generalmente son ya exámenes más especializados, ¿no? En lo que queremos ver con mucho mayor detalle, si es que en la radiografía tal vez necesitamos aclarar dudas. Entonces, radiografía, tomo eco y resonancia magnética. Principalmente la radiografía, ¿no? Anteroposterior y lateral. Para descartar lesiones ligamentarias, tomografía y resonancia magnética, lo mismo que articulares. Para partes blandas, una ecografía, ¿no? Con contraste para descartar lesiones tumorales. Bien, tratamiento de las fracturas. A esta parte quería llegar. Creo que este es fundamental también. Tratamiento puede ser, en primer lugar, el médico, ¿no? Los analgésicos. Siempre se van a administrar analgésicos para combatir el dolor, en fin. Y antibióticos, fracturas abiertas, que son expuestas al ambiente, que son producidas en accidentes, indudablemente necesitan un componente antibiótico para frenar cualquier posible infección. Generalmente se recomienda muchísimo que sea antes de las 6 horas. ¿Ok? Antibióticos antes de las 6 horas de preferencia. Antes de las 6 horas. Pero es tratamiento médico, al final de cuentas, lo principal es el tratamiento definitivo. Y aquí vienen los 2 grandes pilares, ¿no? Por así decirlo,
el tratamiento de las fracturas. La reducción y la inmovilización. Para que una fractura sea correctamente tratada, debe cumplir buenos estándares de reducción y de inmovilización. ¿Ok? ¿Qué es la reducción? En pocas palabras, la reducción es la alineación. ¿Qué, chicos? La reducción es la alineación del hueso. Como hemos visto, en en la gran mayoría de los casos, cuando un hueso se fractura, no queda recto, ¿no? No queda recto en la gran mayoría de los casos. A veces se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. En fracturas en traumatismos mucho más grandes, pues ni hablar, ¿no? En trazos con minutos, ni hablar. Entonces, el primer pilar es la reducción, la alineación de esta fractura. Para que esta fractura se alinee, tenemos dos formas, incruenta o cruenta. O si los queremos poner en palabras un poco más directas, sería incruenta, sería indirecta, de forma indirecta, y cruenta de manera directa. ¿Ok? Incruenta de manera indirecta. ¿Qué quiero decir con de manera indirecta? Que la reducción, la alineación, se va a hacer sin abrir el foco de fractura. O sea, el traumatólogo ve que en la radiografía, en lo que tú quieras, ve que él puede reducir anatómicamente la fractura. Con una tracción, con una tracción, una contracción, él puede reducir la fractura, puede alinear lo mejor posible. Probablemente fracturas no muy complejas. ¿Ok? Esa es la forma indirecta. Y la forma cruenta o la forma directa es lo contrario. Acá sí es necesario abrir la fractura, ¿ok? Ya en sala de operaciones, ¿no? Ustedes lo van a ver. Y bueno, en la sala de operaciones abres la fractura y lo reduces, lo alineas con instrumentos, ¿no? Placas, tornillos, en fin, lo reduces, lo alineas, ¿no? Ahora, una vez reducido, ¿qué se tiene que hacer? Para que el hueso pueda hacer su proceso natural de remodelación, ¿no? Para que todo el mecanismo osteoblástico, osteoclástico pueda hacer que el hueso recupere su forma original, necesita inmovilizarse. Y para inmovilizarlo, podemos inmovilizarlo de manera absoluta, de manera prolongada y ininterrumpida. Eso tienen que ser las tres características fundamentales. Una inmovilización absoluta que no tenga rango de movimiento en la parte afectada, ¿no? Lo más mínimo, prolongada, porque no es que la fractura se cure en una semana, imposible, y ininterrumpida, que dure el plazo completo. No es como que ya no me duele tanto o ya no me molesta tanto, fling, me saco lo que sea que me hayan puesto y ya continúo. No, el proceso de remodelación ósea, dependiendo del tipo de hueso, toma mucho más, incluso lo mínimo es como 6 semanas. Entonces, es importante que siempre se cumplan estos tres criterios, ¿no? Absoluta, prolongada e ininterrumpida. ¿Cómo pueden movilizar? Ya sea interna o externamente. Internamente, pues van a ver con placas, tornillos o clavos. Ahí mismo en la sala de operaciones, van a ver cómo el doctor abre, saca ahí el callo, ¿no? Que a veces se forman los huesos, lo saca, no depende del tiempo que esté, ¿no? Lo saca, limpia, alinea los huesos con fuerza, algunas veces alinea los huesos y comienza a poner los clavos. Pone la placa, que tiene unos huequitos, y comienza a meter tornillos, como vemos en las imágenes, ¿no? Pone placa, pone tornillos. ¿Ok? Esa es la inmovilización y en este caso también la reducción, ¿no? O de forma externa, ¿no? Como también es muy común. O de forma externa, que también es muy común. Como con yeso, ¿no? El clásico yeso. O con fijadores externos, como vemos acá. Con fijadores externos. Dependiendo del tipo de fractura, ¿no? Fracturas más complejas requieren, pues, un fijador externo. Fracturas tal vez no desplazadas, fracturas menores, requieren un yeso, ¿no? O, pero, ¿no? Depende. Pero lo que quiero que se queden de esta diapositiva es que el tratamiento definitivo de una fractura es una buena reducción, una buena inmovilización. Esos dos. Y eso me lleva acá. Una consolidación normal tiene que estar compuesta por una buena reducción,
una buena inmovilización y un normal aporte vasculo-sanguíneo. ¿Ok? Eso es lo principal. Añadido además, pues, para que no se hagan complicaciones como pseudoartrosis, miembros rígidos, para que eso no funcione, para que nada de esas complicaciones pueda pasar, tiene que cumplirse eso, una buena inmovilización con una buena reducción, con un normal aporte vasculosanguíneo, ¿no? Para todo el proceso fisiológico de la remodelación ósea, ¿no? Muy bien. Y ahora hablando de eso, bueno, vamos a hablar un poco de las fases de consolidación ósea. Vamos a tener cuatro fases. La primera fase va a ser la parte del hematoma fracturario, ¿no? Al momento de la fractura se va a producir un hematoma alrededor del hueso. Ok, con diferentes mediadores proinflamatorios, en fin. Una vez que se haga esto va más o menos va a durar unas semanas. A la siguiente, a la tercera semana, va a pasar a la segunda fase, que va a ser la formación del callo blando, ¿no? Del callo blando. Este callo blando va a estar pues ya comenzándose a formar con fibras de colágeno, tipo 1, tipo 2 y todo eso. Y va a comenzarse ya el inicio del proceso de remodelación ósea, ¿no? Pasando hacia la tercera fase, que es la formación del callo duro, a la sexta semana. Ya hay un mayor aporte en un báculo nervioso, una vascularización nueva mucho mayor, y ya se va a comenzar a regresar el hueso a como estaba antes de la fractura, ¿no? Va a comenzar la osificación natural del hueso. Y por último es ya la fase de remodelación, ¿no? Esta fase de remodelación tiene diferentes tiempos de duración, ¿no? Dependiendo del hueso, incluso en niños es más larga, ¿ok? Pero al final de cuentas lo que se trata de hacer en la fase de remodelación es que el hueso vuelva a estar a su forma original. Y la duración, como les dije, es mínimo 6 semanas, como en huesos como en la muñeca, en huesos de el olecrano, los huesos de las manos, de los pies. 10 semanas ya huesos un poco más grandes como la tibia, el húmero, y la mayor de 18 semanas ya es el hueso más grande, ¿no? Que es el fémur. Entonces, sí, más o menos esas son las fases de remodelación. Indudablemente podemos hablar mucho más a fondo de cada una, pero eso ya se los dejo a ustedes, ¿no? Para que puedan ya revisar más tranquilamente, pero en grandes rasgos, así es como van las cuatro fases de remodelación. Bien, empezamos con una primera clasificación fundamental que todos sí o sí la tienen que saber. No al pie de la letra, pero al menos lo que yo les voy a poner en esta tablita, que es lo mínimo indispensable y que les ayuda a responder la gran mayoría de preguntas que vienen respecto a esta clasificación, sí o sí lo tienen que saber. Pueden practicar así como acá, ¿no? Muy bien. Entonces, la clasificación de Gustilo y Anderson es para fracturas abiertas, ¿no? Entonces, para esta fractura abierta, ¿no? Se va a utilizar el tamaño, la extensión de la extensión de la lesión, la contaminación a la cual se ha visto expuesta y la gravedad en relación a daño a daño a otras partes de la zona, ¿no? A otros tejidos blandos, arterias, nervios, en fin. Entonces, empecemos. Primero con el tamaño. El tamaño es muy fácil de recordar. El tamaño para un grado 1 va a ser menor a 1 centímetro. Menor a 1 centímetro. El de grado 2 va a ser entre 1 y 10 centímetros. Y el grado 3 que vemos que tiene ABC, todo va a ser mayor a 10 centímetros. ¿Ok? Acá es fácil de recordar. La contaminación. También la contaminación va acorde a... uy, la contaminación también va en orden de crecimiento, ¿no? La primera contaminación del grado 1 es mínima, de grado 2 es moderada, y ya en todos los grados 3 son severos, ¿no? Severos. Ahora, el daño. El daño 1, pues el daño es mínimo. En el grado 2 el daño es moderado. Ya, ahora acá viene lo importante. Acá es como que lo que más diferencia esta tabla, ¿no? O que diferencia las preguntas que vienen de esta tabla. El 3A, B y C. El grado 3A va a ser como tal
una lesión ya mayor a 10 centímetros, con contaminación severa, requiere uso de, en fin, de antibióticos, lo que tú quieras, pero el grado 3A es que el hueso como tal aún sigue cubierto casi completamente por por las partes blandas, ¿no? Como podemos ver aquí, en el 3A, el hueso aún, si bien está fracturado y está abierto y todo, aún la integridad del hueso está dentro de las partes blandas, no ha salido, ¿no? Entonces, cubierto, hueso cubierto, pongámosle, hueso cubierto, ¿no? En el 3B, por el contrario, ya el hueso no está cubierto. Ya es necesario usar, pues, em, para el tratamiento ya es necesario usar colgajos, injertos, en fin, porque el hueso ya no está cubierto. Entonces, hueso no cubierto. Y el grado 3C ya va, es como que ya lo último, ¿no? Es lo que el peor enunciado se podía hablar, ¿no? Ya es una lesión vascular, neurológica muy avanzada, ¿no? Una extensa lesión neuro o vascular, ¿no? Vascular, en fin. Entonces, esta es la tabla. Lo principal es muy intuitiva, ¿no? Lo único que tenemos que diferenciar son A, B y C, ¿no? Del grado 3. Hueso cubierto, hueso no cubierto y una extensa lesión vasculonerviosa o vascular sola, ¿no? Ahora, un dato importante que también es muy preguntado, lesiones por arma de fuego. Lesiones por arma de fuego, independientemente del tamaño, de lo que sea, mínimo son grado 3. Lesiones por arma de fuego, mínimo grado C. Digo, grado 3, perdón. Son siempre grado 3. Mínimo grado 3, ¿no? Siempre. De ahí si es A, B, C, el propio enunciado les dirá, ¿no? Porque generalmente cuando preguntan por arma de fuego no te ponen A, B, C. Es como que ya te ponen arma de fuego y clasificación, ¿cuál es? Y te ponen 1, 2, 3, 4, ¿no? No te ponen A, B, C. Pero bueno, lesiones por arma de fuego, mínimo siempre 3. Eso es fija, fijo, fijo. Bien, entonces ya tenemos la clasificación de Bustillo y Anderson. Ahora hay otra, clasificación de Scherne. Es algo que tome no es muy preguntada, pero es una clasificación que mi doctor nos hizo aprendernos, ¿no? Y nos hizo literalmente cada clasificación es una palabra. Entonces se las comparto, ¿no? En caso en algún momento se las pregunten, ¿no? Entonces, grado uno es escoriación, ¿no? Como el grado uno de una fractura cerrada en Scherne es escoriación. Escoriación. Grado 2 son flictenas. Flictenas. Y grado 3 es síndrome compartimental. Síndrome compartimental. ¿Ok? Claro, indudablemente cada clasificación, cada grado se puede ahondar mucho más, ¿no? Dependiendo de la lesión y en fin. Pero, una forma rápida, ¿no? Escoriación, flictena, síndrome compartimental. No hay mucho más que hablar acá. Complicaciones de las fracturas. Ya vamos acabando ya. Múltiples complicaciones de las fracturas, ¿no? Daño vasculonervioso y este se puede subdividir en muchísimos más. Infección del hueso y dislocaciones secundarias y en fin. Pero del que yo quiero hoy día hablar un poquito es del síndrome compartimental, que también es muy preguntado. Un síndrome compartimental que es naturalmente los músculos, ¿no? No están unos tan pegados de los otros, ¿no? Siempre están como su nombre lo dice, en compartimientos, ¿no? Dependiendo de la fase y demás. Entonces, un síndrome compartimental va a ser una isquemia debido a un aumento de la presión. ¿Cómo esta isquemia se va a dar? Múltiples formas, ¿no? Podemos hablar de una forma traumática, con presión externa, por ejemplo. Una compresión externa, prefiero un vendaje o un yeso. Cuando hay una fractura, es natural, como hemos visto, una tumefacción, una inflamación, pero esta puede incrementarse. ¿Y qué sucede si nosotros nos llega una paciente con fractura?
reciente, ¿no? Y nosotros lo enyesamos. Aún no ha acabado de desinflamarse esa fractura. Ni siquiera se ha puesto hielo un rato para bajar la inflamación. La inflamación aún está ahí y está aumentando. Si nosotros ponemos un yeso, que generalmente hacen que es parte de la inmovilización, no va a hacer que al momento de aumentar la inflamación, aumente la presión y se pueda generar un síndrome compartimental. Pero no es la única forma, porque también puede ser de forma interna. Hematomas, hemorragias por fracturas de huesos largos, pueden generarme también una presión intracompartimental muy grande, ¿no? Incluso, no sé si en un momento se preguntó, pero podemos hablar del dato que generalmente se da, es de 30 milímetros, ¿no? Estamos hablando ahí de presiones elevadas. Entonces, eso también me puede generar un síndrome compartimental. En no traumáticas, por compresiones externas, mal posicionamiento de las extremidades, por ejemplo, pacientes inmóviles, compresión interna, por sangrado espontáneo, por ejemplo, también pueden generar mi síndrome compartimental. Todo aquello que me genere una elevación de la presión en esos compartimentos musculares me genera un síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo se presenta un síndrome compartimental? La principal característica es el dolor. Tiene que doler en reposo o en movimiento. Dolor en reposo o en movimiento. Eso es lo principal. ¿Ok? Nunca se olviden. En reposo o en movimiento. Naturalmente hay un hinchazón. ¿Ok? Naturalmente hay un hinchazón. Y una rigidez de los músculos, ¿no? Entonces, gran dolor al reposo o al movimiento. Tiene que ser así completo. No gran dolor, sino gran dolor en reposo y movimiento. Hinchazón de los tejidos y, bueno, músculos tensos, en fin. Después, ¿cómo se presenta? Lo particular del síndrome compartimental es que entre menos duele es peor, porque entre menos duele significa que ya empezamos a tener déficit neurológico por precisamente la isquemia que ya se está generando, ya está comenzando a morir el tejido. Parestesias, déficits sensoriales, debilidad, frialdad, pulsos débiles, eso significa que ya la extremidad está comenzando a morir, o bueno, que la zona ya está comenzando a morir por la isquemia. Entonces, eso es un mal pronóstico. Por eso es una clínica posterior, ¿no? No es de inicio. ¿Cómo lo tratamos? El tratamiento es fasciectomía. Dicho, el tratamiento es fasciectomía. ¿Qué es la fasciectomía? Como podemos ver ahí, una incisión, ¿no? Como es la imagen de acá. Una incisión en la cual se trata de aliviar la presión del compartimiento para así restaurar la normal una perfusión normal, ¿no? Es de emergencia. Síndrome compartimental es una emergencia. No se puede dejar. ¿Por qué? Su complicación, indudablemente, es la necrosis y la muerte de los tejidos. ¿Y cuál es el pronóstico? Depende del tiempo. Por eso tienes una emergencia. Tiene que ser tratada así, rápido. Mínimo, y eso, por así decirlo, es 6 horas. ¿Ok? Entre 4 a 6 horas podemos tener una recuperación casi completa. De 6 a 12 horas ya se está complicando. Y más de 12 horas, lo más probable es que ya esa extremidad esté completamente necrotizada y ya no se puede hacer nada. Entonces, el síndrome compartimental es una urgencia y es algo en lo cual tienen que estar siempre presentes. ¿Ok? Bien, chicos. Ya hemos terminado esta primera clase introductoria. Ahora, lo que vamos a hacer es a tomar el post-test, ¿no? Bien, continuamos. Pueden seguir resolviendo el post-test, no se preocupen. Bien, recuerden que el pre-test y el post-test está abierto siempre, ¿verdad? Para las personas que estén viendo el video, recuerden que el pre-test y el post-test siempre está abierto, así que por favor realícenlo para yo poder hacer los seguimientos. No va a estar abierto en cualquier momento que se vea este video, independientemente de la fecha. Y entonces, para culminar la sesión de hoy, vamos a responder un poco las preguntas, comentarlas un poco, para ver más o menos cómo vamos. Entonces, la primera, ¿cuál no consideraría una característica que se debe tener en cuenta para clasificar una fractura ósea, ¿no? Hemos visto diferentes características, ¿no? Es el tipo de trazo, este, si daño o no, si está completa y completa, si se rota, en fin. Entonces, de todas estas,
El que no se mencionan, no hemos mencionado y tampoco se va a mencionar mucho, es el tipo de vascularización, ¿no? No es normal que se en base a una fractura en base a qué tipo de vascularización tiene el hueso. Entonces, la que sería es esa, ¿no? Las heridas traumáticas que tienen compromiso severo de partes blandas, pérdida de tejidos y capacidad de cobertura de foco óseo corresponden a la clasificación de Bustilo. Miren, solamente con el compromiso severo, ¿no? Con esa primera palabra ya sabemos que es un Bustilo 3, ¿no? Ni Bustilo 2 ni Bustilo 1 puede ser con la característica de severo. Pero si por ahí queremos reafirmar nuestra respuesta, podemos seguir leyendo. Pérdida de tejido y sin capacidad de cobertura del foco óseo, ¿no? Sin capacidad de cobertura del foco óseo, ¿no? Ahí ya sabemos que el hueso está expuesto completamente y ya no hay forma de que los tejidos circundantes, o la piel en ese caso, lo cubran, ¿no? Sería un estilo más específicamente un 3B. Pero como les digo, generalmente nunca ponen el ABC. Por ejemplo, este caso. Entonces, la respuesta sería tipo 3, ¿no? Sin mayor problema. Una fractura abierta es aquella que daña los nervios, rompe los sanguíneos, solo se produce en el borde del hueso, resulta en múltiples fragmentos del hueso. La principal característica es que atraviesa la piel. Que el hueso fracturado atraviesa la piel. Creo que esa sería la respuesta más conforme, ¿no? Sí, naturalmente una fractura abierta puede romper vasos sanguíneos, puede resultar en múltiples fragmentos, dañar los nervios, sí, pero no es la única característica, ¿no? La principal, porque también se puede dar en fracturas cerradas, ¿no? La principal característica de una fractura abierta es que atraviesa la piel. Ocurre la envejece un niño de 9 años de edad tratado con un oído cerrado por una fractura supracondiliar de húmero, manifiesta intenso dolor, presenta un llenado capilar, tiene poca movilidad activa de los dedos y una movilización pasiva en extensiones de cerebro dolor, más que el diagnóstico probable. Nos da un antecedente de un yeso que presenta dolor, presenta un llenado capilar, movilidad activa de los dedos, tiene poca movilidad activa de los dedos, una movilización pasiva en extensión exacerba el dolor. Sí, podemos hablar tal vez de lesiones nerviosas, no nos habla mucho de las consecuencias de las fracturas. Y lesiones de nervios, podría ser, contractura de Goldman, no nos habla mucho de cómo está, cuál es en la forma en la cual tiene el niño el brazo. Por estas características yo marcaría síndrome compartimental, ¿ok? Yo por estas características marcaría síndrome compartimental. Antecedente de yeso, dolor, la movilización pasiva exacerba el dolor, es una crítica importante. Si bien es cierto, buen llenado capilar, es, como sabemos, la frialdad y la disminución de los pulsos es una consecuencia tardía, ¿no? Una clínica, este, no es la clínica inicial, es la clínica posterior de un síndrome compartimental. Entonces, por eso podríamos no considerarlo como que la principal característica, ¿no? Pero por los demás, yo creo que podemos optar tranquilamente por un síndrome compartimental y sustentarlo en caso, pues, se marcara otra, ¿no? Eso también es importante. Siguiente, tratamiento del síndrome compartimental. Es directa, ¿no? Esa sería la fasciectomía, ¿no? La paratomía, amputación, artroscopía, que es su nombre es observación del espacio articular, y vendaje, indudablemente no, ¿no? Sería la fasciectomía, como lo habíamos mencionado. Nada, muchísimas gracias de verdad a todos por su asistencia el día de hoy. De verdad ha sido muy chévere tenerlos acá a la gran mayoría. Para los que no puedan ver la clase en vivo, igual que lo vean en el video también, por favor resuelvan el pre y el post test, los que no lo han hecho. Y nos estaremos ya encontrando en la siguiente clase, ¿no? Debe ser entre la semana, miércoles, jueves, tal vez. Vamos a hablar de fracturas de miembro superior. Iniciaremos por luxación acromiocalicular, fractura de húmero, luxación de húmero también puede ser. Yo les estaré comunicando. Muchísimas gracias a todos de verdad por su asistencia. Que tengan una muy linda noche y un buen inicio de clases, ¿no? Nos estaremos encontrando la semana y lo que queda del mes. Un abrazo a todos. Que les vaya muy bien.